Vemos ahí en el día de Noé que el Señor destruyó a todo el mundo con inundación. En un instante destruyó, mató, podemos decir, a toda la criatura, a todos los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba enojado. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Saludos, hermanos, me da mucho gusto poder de esta manera compartir con cada uno de ustedes. Para empezar, quisiera pedir disculpas por mi español, porque lo que pasa es que, bueno, obviamente no es mi idioma materna, y aparte tengo muchos años sin practicar, así es que voy a tratar de predicar en español por la gracia de Dios, y si sale bien es por la pura gracia de Dios y por su gloria. Así es que antes que nada vamos a hacer una oración para pedirle al Señor por su ayuda, por su presencia, por su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche para pedir tu gracia, para pedir tu ayuda, Señor, para que tú ayudes, para que tú bendigas a tu palabra. Bendice, Señor, a mi boca, a mi mente, a mi corazón, Señor, a mis labios, para poder predicar con fluidez, para poder fluir en español, pero más que nada para poder fluir con tu Espíritu Santo. Yo te pido que tú bendigas a cada persona, Señor, a cada oyente de tu palabra, Señor, que este mensaje sea de bendición, que sea un mensaje radical que les transforme a la vida, Señor, que les anime a buscar más de ti, Señor, a crecer más en su conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, Señor, y para que den más fruto en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Amén, amén. Hermanos, en este día quisiera compartir con ustedes el versículo más controversial en toda la Biblia. Voy a compartir el versículo más impactante, más especial y más controversial en toda la Biblia. Y dices, pues, ¿cuál versículo será? O sea, será un versículo que aún no he escuchado, que tal vez es algo es un versículo de un libro ahí entre los profetas donde pues casi no lo he tocado. Entonces va a ser un versículo muy interesante, o un versículo muy raro de Apocalipsis o algo así. No. No es un versículo así. El versículo más sorprendente, el versículo más controversial en toda la palabra de Dios es un versículo de que muchos de nosotros sabemos desde la niñez, que hemos aprendido desde pequeño. Entonces dices, ¿por qué es tan controversial? Bueno, primero que nada vamos a leer ese versículo, y luego poco a poco voy a empezar a explicar a ese versículo y por qué es tan controversial, por qué es tan sorprendente. El versículo es Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, este debe de ser el versículo más controversial, más sorprendente de toda la palabra de Dios. Dices, no, hombre, para nada. Este versículo es para niños, para todos. Es muy fácil de aceptar. Es algo muy entendible. Es porque no conoces lo suficiente bien a la Escritura. Y es por eso que piensas así.
Si de verdad conoces a la palabra de Dios, si de verdad conoces la realidad de quién es Dios, jamás pensarías que este versículo es común y corriente, es fácil de aceptar, sino tú sentirás que es de verdad, es verdad. Este versículo es el más sorprendente, es el versículo más controversial de toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es Dios? Cuando empezamos desde el principio, cuando empezamos en el Antiguo Testamento, vemos ahí en el día de Noé que el Señor destruyó a todo el mundo con una inundación. En un instante destruyó, mató, podemos decir, a toda la criatura, a todos los hombres sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba enojado. En Génesis 6, en 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio y de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. O en otra versión dice que se enojó, que fue molesto. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, estamos hablando de un Dios así, un Dios que destruyó al mundo, no un Dios que ama al mundo, sino un Dios que destruyó, que se enojó porque los hombres eran malos. Recuerda de Nadab y Abiú, que eran sacerdotes, hijos de Aarón, que se presentaron una ofrenda no indicada, no deseada, no según los reglos que el Señor les había dado. ¿Y qué les pasó? Fuego salió de la presencia de Dios y los mató. Estamos hablando de este Dios que mató a los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, por un error al presentar su ofrenda. Recuerda de la rebelión de Coré. ¿Qué les pasó allí? Se abrió la tierra y los consumió, y se bajaron directamente al infierno. Y los de entre Coré, que estaban ofreciendo en el templo, o más bien en el tabernáculo, fueron quemados por un fuego que salió de la presencia de Dios. Más que 100 de ellos destruidos en un instante. Recuerda de Sodoma y Gomorra, que cuando su inmoralidad llegó a un momento, a un nivel, el Señor bajó del cielo y echó fuego y los destruyó. Con fuego los quemó, los destruyó a todos y todos los alrededores. Esta es la palabra de Dios. Cuando lees todo esto, no hay ningún versículo ahí que dice Dios ama al mundo. Y cuando ves sus hechos, cuando ves sus actividades, tú dices: wow, este Dios es un Dios temible. Este es un Dios santo. Este es un Dios justo. Esto es un Dios lleno de ira contra la maldad. Y si piensas así, piensas correctamente, porque esa es la enseñanza que te está dando todo el Antiguo Testamento, para entender quién es Dios, para que entiendas lo grande que es, para que entiendas lo temible que es, para que entiendas que no es para jugar, que la santidad de Dios no es algo para jugar, es algo grave, es algo serio, es algo pesado. Por eso tanta gente moría en el Antiguo Testamento, hasta Moisés, para poder ver a Dios. El Señor lo tuvo que esconder en como una cueva. ¿Para qué? Para que no muriera al hacer que su gloria pasara delante de él. Este es el Dios que ahora nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo.
¿Ama Dios al mundo? ¿Cómo puede ser? Ya vimos que que fue lleno de ira y destruyó en el día de Noé y destruyó a Sodoma y Gomorra y destruyó a Nadab y Abiú y destruyó a tantas otras personas. En Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ves? Este es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios de la palabra de Dios. Vemos también en Romanos 8:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso se refiere específicamente a los gentiles, pero también dice en Romanos 2:5 contra los judíos, porque por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los judíos también están atesorando ira contra ellos mismos. Ese es el Dios de la Escritura. Y ahora nos dices que Dios ama al mundo. ¿Cuál mundo? Debería ser un mundo allá, más allá en el cielo, otro mundo donde la gente ahí es perfecta y buena y todo. No, este mundo malvado y sucio y caído. Pero no hay otro mundo, solo hay este mundo. El mundo que Dios ama es este. Por eso digo que este versículo es el versículo más sorprendente y más controversial de toda la palabra de Dios. Y nosotros lo vemos así como si nada. Es que no entendemos quién es Dios. Es que no entendemos ni la Escritura, ni el poder de Dios, ni su santidad, ni su grandeza, ni su majestad, menos su majestad. Es un versículo tan asombrante que al verlo debemos quedarnos atónitos. Hermanos, atónitos. No te acostumbres a la misericordia de Dios. No te acostumbres al amor de Dios. No te acostumbres a la gracia de Dios como si fuera algo sin nada. Porque así no es. Así no es. Mira, y si eso no fue suficiente, o sea, Dios de la Escritura, ¿ves? Eso todos los versículos que compartí en el Antiguo Testamento, todo eso vino antes que este versículo. Y no hay ningún versículo en todo el Antiguo Testamento que dice algo parecido, ni uno. Ni un versículo que dice Dios ama al mundo, ni uno. Y vemos sus hechos, y vemos lo que ha hecho. Y de repente nos dice que ama a este mundo. Pero la cosa va más allá que un amor, porque uno puede pensar, pues, ¿qué clase de amor? Es un amor muy superficial. Es amor en el sentido de que Él cuida de este mundo porque es su creación. Pero no es que lo ame, no. Si así piensas, estás equivocado. Estás muy equivocado. Porque en la parte que viene, la cosa va más allá de uno puede imaginar. ¿Qué clase de amor tiene Dios para este mundo malvado, manchado, ensuciado, caído? Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjate bien, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Si nos diera un regalo ya hubiera sido suficiente. ¿Pero qué nos da Dios? No un ángel, no un santo, no un hombre como Moisés o Elías o algún santo, ni ángel, ni plata, ni oro. ¿Qué es lo que nos da?
Lo podemos entender de esta manera. Se da a sí mismo, porque el Hijo es uno con el Padre. Y el dar al Hijo es lo mismo al dar a sí mismo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de amor será este? En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínate, si hubiera dado mucho dinero, pero dio a su Hijo unigénito y dio su vida hasta la muerte. Hermanos, esto nos comunica por lo menos dos cosas. Primero, la gravedad del pecado. Imagínate, si hubiera habido cualquier otra manera de realizar las cosas o arreglar las cosas o redimir a la raza humana, definitivamente el Señor lo haría. ¿Por qué va a dar a su único Hijo? Su amado Hijo. ¿Cómo puede ser? Eso es lo que más ama, eso es lo que más valora, eso es lo que más estima. Y lo va a dar para un mundo sucio, para un mundo caído, para un mundo rebelde. ¿Qué puede ser? Para empezar, significa que el pecado es algo muchísimo más devastadora de lo que habíamos imaginado. Y es muchísimo más difícil arreglar el problema del pecado de lo que habíamos pensado. Requiere la muerte de Dios. Requiere la muerte, el sacrificio. El único sacrificio agradable al Padre, la muerte del Hijo de Dios, quien es Dios en sí mismo. La única manera de redimirnos, de lavarnos, de limpiarnos, de purificarnos, de salvarnos, de rescatarnos de nuestros pecados y la ira y el castigo y el juicio de Dios fue el sacrificio de sí mismo. Esta fue la única manera de redimir al hombre en su pecado. Porque el pecado es muchísimo más grave de lo que habíamos imaginado. Muchísimo más severo, grave, horrible, terrible que cualquier otra cosa en el universo. Un solo pecado, trajo a toda esta destrucción sobre la raza humana. La muerte, el pecado, la enfermedad y el infierno por un solo pecado. Y no fue matar a alguien, no fue cometer adulterio, solo tomaron del árbol un fruto, la fruta de un árbol y lo comieron. Eso causó a toda la destrucción de la raza humana, porque para nosotros es algo pequeño, pero si entendemos la grandeza, la majestad, lo temible que es el Señor, lo grande que es, el ofenderle a Él, no hay nada pequeño. Así es que, amigos, el pecado sí es grave. No hay pecados pequeños, solo pecados
graves. Y eso es algo que aprendimos del hecho de que el Señor dio a su único Hijo por nosotros, por nuestros pecados, porque no había nada más que nos hubiera podido redimir de las consecuencias de la transgresión del pecado. Solo Dios sacrificando a sí mismo. Este fue el precio para que tú y yo tengamos vida, perdón, resurrección, vida eterna. Y obviamente, esto es precisamente lo que nos enseña del gran amor de Dios. No son términos románticos, no es un amor de un tipo mundano, es un amor que va muchísimo más allá que eso. No es un amor como una lujuria, como es más bien un amor fraternal o un amor paternal. Es un amor redentador. Es un amor donde te das a ti mismo, no para rescatar a alguien digno, sino para rescatar a alguien no digno, alguien condenado, alguien malvado, rechazado y rumbo al infierno. El amor de Dios se revela en esto, que Dios dio a su único Hijo para sus enemigos, no para sus hijos. Después de la caída de Adán no había hijos, solo enemigos. Cristo no murió por sus amigos, murió por sus enemigos, para hacernos convertirnos en sus hijos. Es el misterio del Evangelio. La palabra de Dios es tan profunda, es tan rica, impresionante, que la verdad va muchísimo más allá de lo que podemos imaginar. Es una realidad. El amor de Dios se demuestra aquí. El justo entregándose para los injustos. El inocente para los culpables. El justo para los condenados. Dios para su creación rebelde y caída. Éfesos 3:18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El Evangelio nos salva de la eternidad sin Dios y nos lleva a la eternidad juntamente con Dios en gloria. No es tan solo algo donde nos rescata de algo muy feo. Eso es parte muy importante. Va más allá de eso. Hacer algo que nos trae a un nivel de gloria que ningún hombre desde el principio de la creación ha podido imaginar. Nos rescata de un infierno tan terrible que es imposible de imaginar, y nos lleva a una gloria tan increíble que también es imposible de imaginar. Y eso nos lleva a las palabras siguientes. Ya hemos compartido: porque de tal manera amó Dios al mundo. Número 1, Dios amó a este mundo malvado. Número 2, de tal manera. ¿De qué manera amó? ¿Cómo amó? ¿Un poquito? No, amó con todo su amor. No hay más amor que dar a su Hijo. Eso es
todo el amor de Dios. Nos amó a nosotros con todo su amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, vamos a ver a esta parte después, pero yo quiero que veamos la parte que viene después. No se pierda, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Jesús vino para hacer ¿qué? Para realizar ¿qué cosa? Para que no perezcamos. Amigo, la humanidad perece. La raza humana se está pereciendo. Es algo grave, es algo real, es algo que pasa cada instante del día. Mira, Cristo no vino solo para darnos una vida mejor. Si eso es tu idea, del cristianismo, tienes una idea muy diferente de la idea de la Biblia y muy superficial. La palabra de Dios va mucho más allá de lo que nosotros sentimos y va directamente a lo que realmente necesitamos. Y lo que toda la humanidad necesita más que cualquier otra cosa es salvación de este horrible fin del hombre pecaminoso, el infierno, el lago de fuego. La razón por la cual mucha gente no quiere ser discípulos de verdad de Cristo es porque aún no se han dado cuenta que perecen, que van rumbo a un lugar terrible, que es eterno, donde solo pueden entrar y no pueden salir. No hay salida. Pero todos los caminos del hombre van directamente a ese lugar. Pero una vez que llegues ahí, jamás saldrás de allí. Pero el hombre no se da cuenta de eso y escucha la palabra de Dios, la Biblia, y piensa, pues hay muchos mandamientos y muchas cosas que tengo que hacer y que después que no puedo seguir haciendo. No, hombre, no. Yo quiero mi mejor vida ahora. Amigo, si estos hombres incrédulos supieran que van a perecer, y eso por siempre, y eso en un lago de fuego, inmediatamente se arrodillarán en el piso y empezarán a gritar y pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Recuerda que en el avivamiento de Jonathan Edwards, cuando él predicó su sermón, pecadores en las manos de un Dios de ira, de repente algo pasó, como que los ojos de sus corazones se abrieron, entendieron. Tal vez unos minutos antes seguían así como que totalmente dormidos en sus pecados, sin pensar en Dios, solamente estaban ahí para hacer su obligación religioso, y de repente algo pasó. Dios abrió sus ojos, se dieron cuenta. Yo voy rumbo al infierno, yo voy a morir en mis pecados. La ira de Dios es real, el juicio es verdad, y es eterno, y es fuerte, y es pesado. Hasta la gente agarraban a los lados del edificio para no caerse, donde ellos pensaban que el abismo se iba a abrir debajo de ellos en ese mismo instante. No eran hombres sin educación, sin haber estudiado, gente normal, gente que habían graduado de universidades, gente intelectuales. Pero ¿qué les sucedió? Dios abrió sus ojos para ver que iban a perecer. Y el gran problema en la iglesia el día de hoy es que nadie se da cuenta de este problema. El hombre perece.
en su pecado. La ira de Dios es real y es eterno y no va a apagar. Cuando uno sale de este mundo en su pecado, va a un lugar horrible y eterno. Y las llamas no apagan jamás. Y los gusanos no terminan jamás. Los cristianos también nos hemos olvidado del infierno. Nos hemos olvidado del lago de fuego. Entonces la salvación. Muchos piensan que estamos glorificando a Dios al no hablar de estos temas pesados. De hecho, es lo contrario. Todo lo contrario. Hacemos que el evangelio sea algo más ligero, algo barato. Cuando no hablamos de la ira de Dios, cuando no hablamos del juicio final, cuando no hablamos de estos temas pesados, no estamos haciendo que el evangelio sea mejor, sino peor. Le estamos quitando su valor, El valor de ser rescatado no es en tener una vida mejor, sino en tener una eternidad sin terror, una eternidad no en el lago de fuego. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, en México, en la frontera entre Texas y México, no recuerdo cuál ciudad fue, pero pasamos ahí un video como de Apocalipsis, de escenas de Apocalipsis, y veías ahí la bestia, y veías ahí toda clase de criatura muy rara y todo, y que iban agarrando a los hombres pecaminosos y haciéndoles toda clase de daño y no sé qué. Y ahí en esa noche tal vez llegaban fue una colonia muy pobre, con calles de lodo y casas hechas de no sé, pero muy chafa todo, muy pobre. Y esos hombres de edad, cuando ellos veían esas escenas, te digo, al final de eso, ellos corrían adelante con llanto, con llorando, con voces gritando en el terror, en el temor de Dios. Llorando, hombres grandes, hombres machos, llorando a toda voz. ¿Cómo puede ser? Fue solamente una película tipo Hollywood, algo así, y con unas escenas, porque la realidad se les pegó. Que seguían en sus pecados, seguían en sus borracheras, seguían en su codicia, seguían en su flojera o lo que fuera, su lujuria, sus mentiras, y veían que el Señor es en serio cuando habla del pecado y el juicio es real. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso falta el día de hoy. Eso falta mucho el día de hoy, tanto al mundo como a los cristianos. De hecho, los mundanos no saben. Debe ser nosotros saliendo de la presencia de Dios, con ese fuego, con esa presencia, con esa realidad de las cosas eternas. Cuando vamos y hablamos con la gente, ellos deben percibir algo que es una realidad, que nosotros lloramos, no por nosotros, sino por ellos. Que el Señor nos ayude a volver a la realidad de la eternidad y principalmente la eternidad sin Dios. Y no tan solo es una eternidad sin Dios, sino una eternidad bajo la ira de Dios, en el lago de fuego, en el infierno, con llanto y crujir de dientes. Ayúdanos, Señor, que volvamos
a esta verdad, a estas realidades, para sacudirnos, para despertarnos, para una vez más tener el ánimo y el denuedo y el amor para predicar tu palabra. La gente está condenada y la gente está pereciendo. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A muchos les gusta decir, mira, Dios no vino a condenar. ¿Y por qué? Tienes que leer el versículo siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cristo no vino a condenar. ¿Por qué? Porque el hombre ya está condenado. Él vino para sacarnos de la condenación y para que el hombre salga de la condenación. Muchas veces tiene que saber que está condenado. El problema con el hombre es que no se da cuenta que está condenado, no se da cuenta que va a perecer, no se da cuenta que va rumbo al infierno. Nosotros les tenemos que enseñar de esta verdad para que aprecie a la cruz, para que aprecie a la sangre de Cristo, para que aprecie a lo que Dios hizo por él, porque no lo va a apreciar para nada si no se da cuenta que Él es el objetivo de la ira de Dios. En este instante, la ira de Dios está sobre Él. Está condenado ya. Y después de esto vemos, no se pierda, el hombre perece. Nunca olvides de esto. Mas tenga vida eterna. El Señor no vino tan solo a rescatarnos del infierno o a sacarnos de una vida mala, sino también Él vino a llevarnos a una vida de gloria, una vida eterna. ¿Qué es vida eterna, dices? ¿Es irte a la gloria después de morir? No, de hecho no, eso no es lo que sí. ¿Cómo puede ser? No es ir al cielo cuando mueres. Este verso está en el libro de Juan, ¿no? Entonces, si queremos entender qué significa la vida eterna, tenemos que entenderlo de la perspectiva de Juan, porque él fue el escritor, él fue el autor. Entonces, podemos ver directamente cuál es la definición de la vida eterna de los labios de Juan. En Juan 17:3 dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto es la vida eterna. Esta es la vida. ¿Qué es la vida eterna? Conocerte a Dios el Padre y conocer al Hijo Jesucristo. La vida eterna no empieza después de morir. La vida eterna empieza el momento, el instante que nos arrepentimos de nuestros pecados y pongamos nuestra fe, confianza en Cristo Jesús. Tienes que salir de tu pecado para tener vida eterna. No puedes tener relación con Dios si sigues en tu pecado. No puedes tener una relación con Dios si sigues con tus concesiones al mundo. Hay mucha gente que piensa, pues yo ya hice la oración, o ya me bauticé, o ya esto o lo otro, o yo soy uno de los elegidos, o lo que sea. Pero viven una vida tibia y siguen una vida llena de concesiones mundanas y con muchas cosas. Saben que no está bien, pero piensan, bueno, ya hice la oración o lo que sea. Pero no se dan cuenta que no es así como que compras un boleto para ir al cielo. La vida eterna es ahora. Si no es ahora, no es en ese entonces. Pero si es ahora, también va a ser en ese entonces, porque va a perdurar para la eternidad. Va a seguir por siempre. Pero si no ha empezado ya, no empezará en ese entonces tampoco. La vida eterna es una relación con Dios. Pero sabemos que esta relación con Dios, wow, ahora empieza. Agua de vida, ¿verdad? El compañerismo con Dios,
el perdón de los pecados, el Espíritu Santo derramado sobre nosotros, la sangre preciosa de Cristo lavándonos de toda maldad, justificándonos, dándonos la manera de venir delante del Señor confiadamente. ¿Dónde puedes hacer eso? Antes no es posible, pero ahora sí. Porque tenemos un gran sacerdote que ya entró a la presencia de Dios para tomar nuestro lugar, para representarnos a nosotros mismos ahí. La vida eterna empieza ahora, pero ni aún entendemos lo que será después. Pero sabemos que va a ser algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Así como el infierno es mucho más peor de lo que puedas imaginar, la realidad de la gloria de Dios por la eternidad va a ser mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero hay otra cosa muy importante que tenemos que ver ahí. Ahora vamos a volver a la parte de en medio que brincamos hace rato. Lo voy a leer otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es el número 1. Hablamos de que Dios ama al mundo. Es muy sorprendente. Es muy controversial. Pero más controversial todavía es la parte que sigue, que dice que ha dado a su Hijo unigénito. Impresionante. Y luego brincamos a ver la parte que dice no se pierda. Hablamos de la perdición. Horrible realidad. Que el Señor nos abra los ojos de nuevo para meditar, para sentirlo, para ser despertados por la realidad de esto. Más tenga vida eterna. Wow. ¿Y qué es eso? Es una relación con Dios que empieza ahora y continúa para la eternidad. Y va a llegar a un nivel de gloria que es imposible de imaginar. Así que nuestra esperanza es enorme. Pero ahora tenemos que volver a la parte de en medio que dice, para que todo aquel que en Él cree. Fíjate que hay algo que nosotros tenemos que hacer para participar en esta salvación. No es solo Dios. No es que Dios hace todo y nosotros nada. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Que tenemos que responder a la palabra. Te doy un ejemplo. Después de que Cristo murió y resucitó de la muerte, después de ascender al Padre y sentarse al lado del Padre, ¿cuántas personas se salvaron ese día? Por ejemplo, en México. Porque había gente, tal vez había gente indígena o lo que sea. ¿Cuántas personas se salvaron en ese día? No sé. Tal vez ni uno, ¿verdad? En África, había mucha gente en África. En China, en ese día. No creo que nadie. En Norteamérica, tampoco. Yo estoy acá en Indonesia, ni uno, ¿verdad? Pero el Señor Jesús ya cumplió la salvación. Entonces, faltaba, ¿qué faltaba? Esta palabra se tiene que predicar. Este mensaje tiene que ser predicado. Y si es que hay parte que nosotros tenemos que hacer. Los apóstoles no estaban ahí sin necesidad. El Señor Jesús los tuvo que apuntar porque su trabajo iba a ser realizar la salvación y después la predicación se tenía que cumplir también. ¿Y quién lo iba a cumplir? Por eso los 12 apóstoles. Y luego que la gente que escuchen el mensaje tienen que responder. Tienes que responder. No es suficiente solo escuchar. No es solo suficiente entender o escuchar o estar muy familiar con estas cosas. Hay mucha gente que está condenada ya sabiendo toda la palabra de Dios, hasta en la iglesia casi toda su vida,
Y él piensa o ella piensa que está bien porque conoce la Escritura. Pero también conocían la Escritura los fariseos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Me estás diciendo que yo tengo que ganar mi salvación? No tiene nada que ver con ganar nada, pero hay una condición. Si yo te regalo una casa, pero te digo, mañana tienes que llegar a mi puerta a las 5 de la mañana y luego te entrego las llaves y la casa está tuya. Pero si llegas después de las 5, no. Si llegas a las 5, te doy las llaves, ganaste con tu labor, con tu trabajo a mi casa. No, fue un regalo, pero tú tuviste que aceptar la condición. Si tú llegas a las 6 y no, pues no, había una condición. Y hay una condición para participar en el reino de Dios, en la salvación de Dios, en la sangre de Cristo. Y es aquí, dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree. Dices, oh, eso está muy fácil, creer. Yo creo desde mi niñez. No. Cuando lees el libro de Juan y ves cómo él utiliza la palabra creer, ya te das cuenta que es mucho más fuerte que solamente creer con tu mente o como un niño cree todo lo que le dices. No, va mucho más allá. Y vamos a ver un ejemplo donde Pablo nos habla de qué significa creer. En Romanos 10, 9 a 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos partes aquí, pero es fe. Eso es lo que significa creer. La primera parte es creer con tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso no es suficiente. Fíjate que no es tan solo creer, sino también confesar. Hay dos partes. En Santiago, él dice la misma cosa, pero de otra forma. Ahí él dice, la fe sin obras está muerta. En fin, si tú dices, yo creo, pero no lo haces, no lo pones por obra, tu fe no cuenta. Ese tipo de fe no salva. No digo que no es fe, porque la Escritura dice que el diablo también cree, pero no es salvo. Y tiembla, pero no es salvo. No se arrepienta. Y no lo pone por obra. Y también el hombre que cree en Cristo y cree la palabra de Dios, pero no se arrepienta y no lo pone por obra, él tampoco es salvo. Tú puedes hacer la oración de fe 1000 veces. Yo lo hacía muchas veces antes de ser salvo, pero nunca me arrepentía, así es que nunca no me salvaba tampoco. Porque va más allá de solo creer una verdad, va más allá de solo creer un concepto. Con la boca tienes que confesar. Eso indica que tu cuerpo sigue lo que tu corazón cree. Amigo, eso es la salvación, la fe que salva. Estás convencido en tu corazón que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, murió en la cruz, se levantó de la muerte. Tú crees que Él es el Rey. Tú crees que Él tiene toda la autoridad, que Él es el juez, que Él es el redentor, que Él es el Hijo de Dios. Tú lo crees, bien. Pues también el diablo cree. Tienes que ir más allá de solo creerlo. Tienes que poner todo por obra. Así, de esta manera, ya que esto es verdad, entonces yo tengo que cambiar mi vida. Yo tengo que poner por obra a la palabra de Dios. Amigo, esa es la fe que salva. La fe que lo pone por obra. Lo crees en tu corazón, eso es algo privado, pero lo confiesas con tu boca, eso es algo público, algo abierto. Y tú te tienes que identificar abiertamente con Cristo. Eso es lo que significa con tu boca, o sea, con tu lengua confiesas, eso representa a tu forma de vivir, ¿verdad? Tu cuerpo sigue
a lo que tu corazón cree. Y si no, pues no. No tendrás parte con Dios. Solo tendrás parte en el lago de fuego. Así es que recuerda bien, hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que responder. Así, de la misma manera, por eso cuando nosotros evangelizamos o predicamos, tenemos que decirle a la gente correctamente, tienen que responder. Y si no responden, van a ser condenados, aunque creen el mensaje. Tienes que creer y tienes que responder. O más bien, tienes que arrepentir de tus pecados, cambiar tu forma de vivir y empezar a buscar primeramente al reino de Dios y la justicia de Dios. Amigos, hemos compartido el versículo más controversial en toda la Biblia, 5 puntos, 5 partes de este versículo hermoso, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tu presencia y por tu ayuda al compartir tu palabra. Te pido ahora, Señor, que bendigas a tu palabra y a cada oyente. Señor, que haya gente que se salve por haber compartido estos versículos y estas verdades, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, aviva, Señor, a tu pueblo, Señor, a tu iglesia. Trae avivamiento y renovación a nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Y levanta un testimonio nuevo, poder nuevo, Señor, vida nueva en tu iglesia. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te pido. Amén, amén, amén. Dios te bendiga.